Escritura en Efesios 1:7. ¿Listos? Efesios 1:7. Y dice la escritura así hasta el 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, Dios nos ha salvado para alabanza de su gloria. Así que si usted cree que el protagonista es usted o soy yo, estamos equivocados. Es Dios. Es Dios. Él es el protagonista eterno. El primer actor es Dios. Él nos predestinó para la alabanza de su gloria. Lo que vimos la semana pasada es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabes para qué lo hizo? Para la alabanza de su gloria. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, no para ser un angelito, porque no nos convertimos los seres humanos en angelitos. Los ángeles son unos y los seres humanos son otros. Y los aliens son otros. Sí, porque hay quienes creen en, ¿verdad? Aunque algunos tienen un parecido bastante cercano a lo que se ha escrito o se ha dibujado. Pero solamente existen ángeles y humanos. Y hay una diversidad un poco muy triste, que son los demonios. Eran ángeles. Ay, tengo un angelito. Los seres humanos no se hacen angelitos, los angelitos no se hacen seres humanos. Así que Dios nos adoptó hijos suyos. Hijos suyos. Hijos suyos. A los ángeles la Biblia no les llama hijos de Dios. ¿Sabe usted? Cuando dice la Biblia que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, nunca habló de ángeles. Y hay quienes dicen, ay, los hijos de los ángeles se juntaron con mujeres humanas y de ahí salieron los gigantes. No, hijos de Dios. Personas que son adoptados, porque todos somos hijos de Dios por creación, todos somos creados por Dios. Pero hijo de Dios, dice la Escritura, que no es por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino de parte de Dios. Y aquí nos está enseñando, miles de años después, la carta a los Efesios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esos son los hijos de Dios, no los ángeles. Esos son los hijos de Dios, los que Dios adoptó. Pero también nos enseña la Escritura aquí que Él nos redimió. Verso 7, lea conmigo. En quien tenemos redención por su sangre. Yo sé que hay palabras que se nos dificulta, pero no me diga, ay, no entiendo la Biblia. Agarre un diccionario, háblele a Google y le va a decir lo que es redención, le va a decir lo que significa según la etimología, le va a decir lo que significa según el castellano, y también puede abrir uno de los cientos de diccionarios bíblicos y le va a decir lo que significa bíblicamente. Así que no me diga, no entiendo la Biblia, no entiendo.
Porque Santo Hugo de Atocha nos enseña, nos ayuda. Pregúntele. Porque le preguntamos muchas cosas. Uy, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para lo otro? ¿Cómo le hago? ¿Por qué no le preguntas cómo es que Él me redimió? ¿Qué es eso de que Él me redimió? Estoy tan interesado porque es algo que no está ya, que no ha sucedido en mí. Ya está en mí, ya lo hizo. Ya me escogió. Ya me adoptó. Y ya me redimió. Y todavía no entiendo lo que ya ocurrió en mí cuando yo lo conocí. Y lo que Él quiere es que tú sepas qué ha hecho Dios en tu vida. Como le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No, hay las cositas que Dios hizo contigo. Las pequeñeces que Dios hizo contigo. Ve y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y yo cuando entiendo, cuando yo oigo, cuando Dios dice que Dios hizo algo grande, imagínate. Cuando yo hago algo grande, pues lo haré así más o menos, ¿verdad? ¿Qué cosa tan grande hice yo? Pero cuando Dios hace algo grande, eso sí es grande. Y no hablo de tamaño, no hablo de volumen. Es algo extraordinario. Vi cuenta las cosas extraordinarias. No una, no dos. Aquí nada más en Efesios encontramos varias, 5 o 6 cosas extraordinarias que Dios ha hecho. No que va a hacer. Uy, las que va a hacer son otras. Las que ya ha hecho contigo. Con las que ya debes de aprender a vivir. Las que ya debemos de valorar, las que ya debemos de entender, las que ya debemos de usar, porque ya están en nosotros, ya son nuestras. Y ni cuenta me di. Es como el que se casa. Cuando firma ahí, uy, acaban de llegar un montón de cosas que ni cuenta se había dado. Se va a ir dando cuenta, poco a poco, ¿verdad? Por eso, cuando casamos a alguien, cuando celebramos una boda cristiana, siempre es regla para mí que pasen por un periodo de prematrimonial. Porque los que no pasan por un periodo prematrimonial se van a encontrar a la mala muchas cosas. Ya después de. Y las deben de encontrar antes de, para que aún así, sabiendo, digan sí, de todas maneras, yo voy a seguir adelante y yo acepto. Cuando dicen sí acepto, ¿qué es lo que está aceptando? Ni entiende lo que está diciendo cuando dice sí acepto. Ni idea tiene de lo que está diciendo cuando dice sí acepto. Si lo entendiera, si lo supiera, su accionar sería mejor. Y debería decir sí, que contra sí acepto. Y no. ¿Cómo dijo? ¿Sí? Un sí estilo Cantinflas. Sí, que se oiga claro. Y todos los días que se levanta, recuerde su compromiso y diga sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. Otro día, sí, acepto. Es su compromiso. La peor cosa que una persona puede hacer es defraudarse a él mismo. Incumplirse. Si otro me incumple, pues, ¿qué puedo decir que puedo hacer? Muchas cosas. Pero cuando yo me incumplo, qué triste. Cuando yo mismo me defraudo, a mí mismo, es como el que se roba solo. Qué triste, ¿verdad? Que se robe solo, que se engañe solo, que se haga tonto solo, que se golpee solo. ¿Le ha tocado? No le puedo echar la culpa a nadie. Fui yo contra mí mismo. Dios nos dice en su palabra, verso 7, que en Él tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Cristo tenemos redención.
Pero esa redención no fue por medio de una oveja, no fue por medio de un macho cabrío, no fue por el sacrificio de un animal. Esa redención fue lograda por su sangre derramada. Fue tan derramada que le costó la vida. Murió porque su sangre salió de su cuerpo. Por eso murió. Y murió por nosotros. Y a través de la muerte de Él, Él nos redimió. Y esa palabra redención era una palabra usada en los mercados donde se vendían esclavos. De ahí viene la palabra redención. Y no voy a explicar todo esto porque eran 3 vocablos griegos. Y solamente les voy a decir que cuando un esclavo estaba en venta, porque estaba en venta y lo ponían a la venta, tenía un dueño, había llegado por diferentes razones a ser esclavo, porque algún familiar no pagó una deuda, por lo que tú quieras, no vamos a entrar en detalles, pero esa persona, ese esclavo, era incapaz de liberarse por él mismo. No tenía recursos, no tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía un compadre ni un amigo que le prestara, así que entonces él no se podía autorrescatar. No tenía con qué comprarse a sí mismo. Porque permanecía como esclavo y siendo esclavo y viviendo como esclavo y trabajando como esclavo, jamás tendría nada para liberarse. Era incapaz, absolutamente incapaz, como el ser humano es absolutamente incapaz de agradar a Dios, es absolutamente incapaz de liberarse por sí mismo, es absolutamente incapaz de liberarse y de salvarse y de ir al cielo por sus propios medios. Es incapaz de hacerse hijo de Dios y adoptar a Dios como papá, porque el que adopta al hijo es el padre. Era un esclavo. Nos tenía esclavizada la muerte y el pecado. Pero cuando alguien pagaba el rescate, cuando venía una persona y pagaba el rescate por cualquier razón, lo pagaba porque lo quería esclavizar para él. Pasaba de señor a otro señor. O pagaba por él, en el menor de los casos, pagaba por él para liberarlo. Iba y pagaba lo que costaba su libertad. Pagaba el precio de su libertad y lo dejaba libre. Pocas veces. Y no hablemos de las leyes de la esclavitud, porque había leyes. A los 5 años una persona esclava quedaba libre. Pero son tantos detalles que usted tiene que leer el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, para entender esto. Pero cuando una persona pagaba el rescate, el esclavo era liberado para ir con su nuevo dueño. Ya no era esclavo de aquel, ya no tenía que ir a levantarse y trabajar para él, ya no tenía que ir a vivir con él, ya no tenía que obedecerlo, ya no tenía que hacer nada de él, ahora lo tenía que hacer con el otro. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, siervos de la justicia, siervos de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, y todavía le andamos sirviendo al diablo, o al mundo, o a la carne. Si ya nos liberaron del que produce muerte, ya nos liberaron del que nos esclaviza, entonces ¿cómo queremos seguir yendo allá a ser maltratados? Entonces la palabra redimir significa que Él pagó mi rescate y Él me liberó para que yo ya no sea esclavo del pecado, sino ahora sea un siervo de la justicia. Y cuando una persona era liberada por su amo, era pagado y era dada su libertad, entonces ese esclavo tenía 2 opciones. Una, tenía la opción de decirle muchas gracias, le tenía que dar ciertos beneficios, le tenía que dar cierto dote, o le tenía que dar cierta cantidad o propiedad para que se fuera y siguiera una vida de libre y no lo fuera a esclavizar a otra persona. Y la segunda opción era que era tan bien tratado, ese esclavo había sido tan bien tratado por su amo, que entonces le decía, amo, yo no me voy a ir de aquí nunca, aquí me voy a quedar yo y mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y así sígale.
Aquí vamos a quedarnos hasta que tú quieras. Y entonces yo te voy a servir voluntariamente. Pasaba de ser un esclavo, pasaba a ser un siervo voluntario. Y cuando alguien era siervo voluntario y tenía también esclavos, había que diferenciarlos para que no lo trataran como esclavo. Ahora era un siervo voluntario y entonces le ponían una argolla en su oreja. Y esto significaba que era siervo de su amo. Ese esclavo, ese ex esclavo, había sido redimido. Él nos redimió. Y no fue y pagó una cantidad de dinero. Fue con la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo te redimió. ¿Cómo podemos menospreciar la sangre de Cristo? Cuarta cosa. El mismo versículo 17 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Qué es esto del perdón? Eso del perdón es una cancelación total de una deuda. Ese es el perdón del que habla la Biblia. Ese es el perdón de Dios. Y ese es el perdón que nos debemos de dar unos a los otros. El perdón no es, bueno, aquí la voy a guardar para la próxima. Te la voy a acumular. Te las estoy juntando, como le dicen, le amenaza el marido o la mujer al marido. Te las estoy juntando. O decía mi abuela, te estoy mirando y te estoy dejando. O sea, te estoy dejando, pero sí te estoy mirando. No. Perdón. ¿Qué significa perdón? ¿Cuál era el problema? El problema del hombre eran sus pecados. Sus pecados han hecho división entre Dios y nosotros. El primer pecado que hizo nuestro padre y luego nuestra madre y nuestro padre, luego pasó a todos los seres humanos. Así que todos nacemos en pecado. Todos. No solamente estoy condenado porque cometo pecado, sino porque soy pecador. Mi condición es que soy pecador. Y los pecadores pecamos, ¿verdad? No, los que pecamos nos convertimos en pecadores. No, ya somos pecadores y empezamos a hacer lo que sabemos hacer, pecar. Y de eso Él nos perdonó porque lo que condena es el pecado. Y entonces lo que Dios nos tenía que perdonar son nuestros pecados. No nos tenía que perdonar lo guapo, inteligente que éramos. Eso no. Ni lo feo. Ni lo necio, ni ninguna de esas cosas. Lo único que condena al hombre es su pecado. La paga del pecado es la muerte. Y es cierto, la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero se tienen que perdonar los pecados de una vez por todas. Y es lo que hizo precisamente Dios. Él nos perdonó en quien tenemos el perdón de pecados. Perdón puede significar, como les decía, cancelación o algo que ha sido totalmente descartado o es algo que ha sido desechado de nuestros pecados. Es como cuando usted avienta algo ahí al ¿cómo le llaman? Al toilet. ¿Cómo se dice en Spanish? El sanitario. Ya en términos más pueblerinos, el excusado. Ya años atrás en los pueblos, allá en el hoyo, allá el hoyo. Cuando usted echa algo ahí y le baja, se acabó. Sorry. Bye bye. Descartado. Si se le haya caído la cadenita, el anillito. Ya se fue. Ni cómo traerlo. El pecado fue absolutamente desechado, desaparecido. Gracias, Señor. Cuando usted le hace delay a la computadora,
Cuando el disco duro se daña, de verdad se daña de una computadora. Como un ingeniero por ahí en California que tenía un trabajo tremendo y no lo respaldó. Y fue con otro ingeniero llorando y le dice, ¿cómo le saco la información a la computadora? Se fue. Así que meses de proyecto. Cuidado cuando le aplasta la palanquita esa que dice delay, cuidadito, cuidadito. Para bien nuestro, Dios le hizo a todos nuestros pecados delay para siempre. Se acabó, se borró, ya no hay nada. Gracias, Señor. No lo va a hacer, lo hizo ya. Él quiere que sepas que cuando tú estás en Cristo, tus pecados han sido absolutamente cancelados, terminados, descartados o como tú le quieras decir. Ellos han sido echados totalmente a un lado. Dice la Escritura, tratándonos de dar a entender esto mejor. Él ha tomado todos nuestros pecados y los ha arrojado al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ellos. Así que Dios ha decidido, yo no me acordaré jamás de tus pecados, jamás me voy a acordar. Él tiene todo el poder para jamás acordarse de ellos. Está terminado. ¿Y cómo estamos lejos de perdonar como Dios, verdad? Pero debemos de aprender a perdonar. Y el versículo 9, lea conmigo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el versículo 9 que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos dio y nos da a conocer cada día, nos expresa el misterio de su voluntad. Y vamos a tratar de entender y explicar esto de misterio. Porque la palabra misterio no significa algo extraño, algo misterioso. Macabro. No significa algo así. No significa algo tan extraño, tan raro. Cuando hablamos de misterio estamos hablando de un secreto sagrado. Un secreto sagrado. Es algo que alguien puede entender, es alguien que alguien puede percibir, es alguien que alguien puede entender. Pero ahorita está en secreto. Está en secreto, está oculto ahí. Pero ahí está. Y es un secreto que viene de Dios, es un misterio que Dios tenía en su perfecta voluntad y conocimiento, y de repente ese misterio, eso se lo reveló Dios a sus hijos, a los que Él adoptó, a los que Él predestinó, a los que Él perdonó, etcétera, etcétera. También les revela el misterio de su voluntad. Le está diciendo, hijitos, esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad eterna. Esta es mi voluntad para con el hombre. Esta es mi voluntad para el mundo. Este es mi plan, mi proyecto perfecto. Y en este plan tú participas. No solamente te quedas viendo y dices, wow. No quiere que estés ahí de espectador viendo lo que Dios está haciendo. Resulta que Dios va a hacer eso, está haciendo todo eso. Antes de que tú nacieras ya lo estaba haciendo, ya lo había planeado, lo echó a andar. Y ahora que tú estás aquí para participar, porque a ti te reveló el misterio. Este misterio te involucra a ti, te incluye a ti. Tú eres parte del desarrollo de ese misterio. De esa voluntad que Dios tiene para con los suyos, que Dios tiene para con sus hijos, en ese plan, en el desarrollo de ese plan, a ti te ha tocado vivir aquí en este lugar y en estos años. Tú eres parte. Alguien bien dijo, no necesita Dios. Es como cuando alguien quiere sentir y darle aprecio y valor a alguien y va a hacer un trabajo extraordinario y sabes, no te ocupa.
Pero no entendamos como los seres humanos que a veces hacemos por otra intención, o hacemos las cosas por lástima, o hacemos las cosas indebidamente, y lo debemos de hacer por amor. Y lo que Dios nos está dando a entender es que para desarrollar ese plan eterno, eso que era un misterio, y que tú vas a ser no solamente un espectador, sino parte, Él quiere involucrarte, Él quiere como si te quisiera emplear, como si te quisiera hacer más que empleado, un socio de su plan, y entonces te hace participar no porque te ocupa, sino porque te quiere honrar. Le podía dar el trabajo a otro, le podía dar a otro, pero no, te lo da a ti, porque a ti te quiere honrar. Ay, a veces nos sentimos y vivimos como unos divos o unas divas. Y paramos el mundo cuando yo me emberrincho y le digo a Dios, tu plan lo vas a parar porque yo no me muevo ahorita. Estamos tan errados. El que se está perdiendo la bendición, el que se está perdiendo la emoción, el que se está perdiendo eso eres tú. Y soy yo, no es Dios. Dios no para su movimiento. El plan eterno de Dios no para porque tú te paras. Ni porque tú te echas para atrás. Él sigue actuando y sigue levantando personas y le da dignidad y le da parte de todo esto. Y para eso nos dio dones, y para eso nos dio talentos, y para eso nos dio oportunidades, y para eso nos da recursos, y para eso nos da opciones, etcétera, etcétera, para que en su presencia nadie sea indigno y para que en su presencia nadie sea una persona inútil. Nos hace capaces y nos quita todo lo que nos incapacita, entre ellos la culpa, el pecado, la carga, la vergüenza. Él nos quita todo eso en Cristo Jesús. Amén. Y no puedo decir, no estoy listo. No. Y es que, hermanos, la única cosa que a una persona le impide servir a Dios y servir el reino y los propósitos de Dios es una sola cosa. Lo mismo que no dejaba servir a Dios a la suegra de Pedro. ¿De acuerdo? Fueron los discípulos a la casa de Pedro, ahí estaba su suegra, parece que vivía con su esposa. Fue Jesús también, pero la encontró postrada en cama enferma. Y fue Jesús y la sanó. Y cuando Jesús la sanó, ya no estaba enferma, ya no siguió acostadita, ya no siguió anunciándole al trabajo que estaba enferma, que no podía ir, que iba a faltar otros 3 días porque se tenía que recuperar. Ya no se siguió acostada sin bañarse. Ya se levantó a limpiar la casa porque ya estaba sana. Es como el paralítico. Pedro y Juan pasaron por ahí y le dijeron, no tenemos oro ni plata. Nada tenemos de oro y de plata. Créanmelo, si ellos hubieran traído oro o plata le ayudan. Pero no traían, no tenían, era cierto, no tenían. Porque a veces hay que darle lo que tenemos, hay que darle a la gente lo que tenemos, no lo que no tenemos, ¿verdad? Yo no acostumbro a darle mucho a la gente dinero en la calle, pero de repente Dios me dice, dale, y le doy, de repente. No es como un hábito de estar repartiendo dólares, ¿verdad? Eso solamente lo hacía cuando iba a la cárcel a visitar a alguien en Hermosillo, ¿verdad? A la penitenciaría. Ahí me dijeron, tú cuando vayas ahí, llévate, agarra dinero y ferea, puras moneditas. Un montón, unos 200 pesos, ferialas, porque todos van a venir a pedirte 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Entonces vas a traer un montón y irás así. Y vas a estar tan tranquilo ahí. Y cada vez que vayas vas a estar tan tranquilo, te van a cuidar. Y era cierto. Te cuidaban por 1 peso. ¡Wow! 5 pesos, 5 guaruras. 10 pesos, 10 guaruras. Que esperaban el peso otra vez. ¿Pero en qué estábamos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se levantó. No se quedó ahí porque dijo, ¿y ahora de qué voy a vivir? Si aquí recibo dinero tirado en el suelo, ¿verdad? No siguió haciéndose el paralítico, se levantó contento, feliz, y fue a su familia y tomó un empleo o volvió al campo que tenía y hizo su vida nueva.
Y aquella mujer enferma, Jesús la levanta y la sana, y se levanta y se pone a hacer comida y le prepara todo y los atiende porque ya estaba sana. La única cosa que a una persona, y cuidado, que a una persona la tiene sin servir a Dios, sin servir al reino de Dios, una persona que la tiene absolutamente inactiva, o es porque no tiene vida espiritual o es porque está enferma espiritualmente. La enfermedad lo incapacita para servir a Dios. Eso lo incapacita. Pero Él nos sana. Así que si ya está sano, no siga rengueando. Si ya está sano, no siga llenándose de antibiótico. Si ya está sano, no siga buscándole cáncer donde no hay. Si ya está sano, no esté yendo al doctor y, doctor, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, me duele acá, ay, me duele acá, ay, me duele acá. Y el doctor dice, puede tener una cortada en el dedo. Por eso donde se toca se le duele, ¿verdad? Porque es el dedo que trae cortado. Pónganse un curite y ya. Ya no le va a doler nada. Pero hay gente que está así. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad porque Él quiere que participemos de Él. No nos hace entender el misterio de su voluntad nomás porque, nomás quería, es que quería contárselo a alguien. Pero no digas nada. Tu misterio. No, Él quiere que participemos. Ese es el plan de Dios para nuestro mundo. Y es algo que no se entiende por ningún curso, instrucción, universitario, posgrado, maestría, doctorado. Es algo que no se encuentra ni siquiera en el mayor lugar de información. Es algo que no se aprende así. Es algo que Dios revela a los suyos. ¿A cuáles suyos? A los que Él escoge, a los que Él adopta, a los que Él perdona, a aquellos que le da a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo para quitar la pared intermedia, que luego veremos cuando estudiemos Gálatas. La pared que nos dividía, no era una pared, no era un cerquito de alambre, era un muro terrible, era un muro alto, enorme y ancho, y estaba dividiendo a Dios de los hombres, pero también esa pared dividía a los hombres de los hombres. A los hombres de los hombres. Y es el pecado lo que divide a los hombres de los hombres. Si en un corazón hay división, si en un corazón hay menosprecio, si en un corazón no importa qué diga que es, que haga, qué iglesia tenga, qué religión tenga, si es una persona que por sí mismo busca división, hace diferencia entre otras personas, hay pecado en ese corazón. Hay pecado en ese corazón, porque lo que Cristo hizo es, dice Gálatas, quitó la pared de división. Dios ha hecho un cambio, una transformación de tal manera que Él derriba toda causa de división. Él cierra las brechas que nos separan de Dios y de los demás. Porque la oración de Jesús fue en Juan 17, Padre, que sean uno. Que sean uno. Así que mientras un matrimonio no trabaja para ser uno y se empeñan en ser dos, y peor que quieren ser tres o más. La idea no es hacer dos buenos unos, es hacer uno. Que sean uno, eso es unidad, que sean uno. Que una familia sea como uno, que una iglesia sea como uno, que una comunidad sea como uno. Que sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti. Que sean uno. Ese es el plan de Dios y lo va a lograr. Ahora lo va a lograr. Y la pregunta es, ¿lo va a lograr con tu ayuda o sin tu ayuda? Y la mala noticia es que el que no ayuda estorba. Jesús lo dijo. El que no es conmigo es contra mí.
Ay, no nos gustan esas frases, ¿verdad? Porque como que Jesús es muy definido, muy definitivo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esto? Hay una palabra para esto. ¿Es muy qué? Radical. Sí, Jesús es radical. Absolutamente radical. No nos anda suavizando ni sobando el lomo. Ya. Todo está bien, no te preocupes. Jesús es radical. El que no es conmigo está contra mí. Y el que no junta desparrama, el que no junta la riega, el que no coopera la riega. Así es. Si no ayudas, estorbas. ¿O no? Así es como dice Jesús, si no ayudas, estorba. Entonces, ¿cuál es tu papel en todo esto? En el reino de Dios, en el misterio de su voluntad para este mundo, ¿cuál es tu parte? ¿Vas a ayudar o vas a estorbar? Nada más hay estas dos puestos. Trabajar en el puesto del que estorba, pues te va a traer tus consecuencias. Y estar en los que ayudan va a traer sus consecuencias. En un hogar, en un matrimonio, ¿estorbas o ayudas? En una familia, ¿eres estorbo o eres ayuda? En un trabajo, ¿eres estorbo o eres ayuda? En un deporte, cuando practicas un deporte en conjunto, ¿eres estorbo o eres ayuda? Ah, no, yo no soy ninguna de las dos cosas. Falso. ¿Somos lo uno o somos lo otro? ¿Vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno? Y cada quien escoge. Aunque la verdad, Él ya tiene un plan para nosotros. Él ya tiene un plan extraordinario. Y para que esto se logre en nosotros, todo esto que hemos hablado, por lo menos 4 o 5 cosas. Nos escogió, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el plan de Dios. Y todo esto lo consigue una persona a través de la salvación en Cristo Jesús. Todo esto viene de un solo golpe, sin darnos cuenta. En un solo paquete. Es un impacto tremendo, es un cambio total. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura, todo cambió. Quiero terminar con esto y así abrimos el mensaje de la próxima semana. Sabemos, hermanos, sabemos que Dios es un Dios que siempre quiere bendecirnos. Lo sabemos simplemente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahí está la mayor prueba del amor de Dios y el darse a sí mismo. Esta es la salvación tan grande que Él nos ofrece en Cristo. Tenemos que confiar en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Y hay unas preguntas con que quiero que te vayas con ellas. La primera, todo esto que dice Efesios 1, que ha ocurrido, todo esto, 5 cosas por lo menos que han ocurrido. Cuando yo vengo a Cristo, cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando yo acepto el perdón, cuando yo acepto la salvación, cuando yo le digo, Jesús, yo soy un pecador, pero yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, y perdóname y sálvame. Tú me ofreces perdón, tú me ofreces salvación, tú me ofreces vida nueva, tú ofreces cambiar mi vida, mi mente, mi futuro. Entonces, Señor, cuando alguien viene a Cristo por la fe, es por fe, no por vista. No es porque lo vio en la cruz, no porque lo vio resucitar, porque lo cree. Lo cree, cree que eso pasó porque pasó y lo cree. Pero ¿cómo está seguro? ¿Cómo puedo yo creer, saber que ha ocurrido todas estas cosas? Yo no tengo ninguna duda de ellas. ¿Cómo es posible? Ahora las 5 cosas. ¿Cómo yo sé que he sido escogido? ¿Cómo yo sé que fui adoptado, que fui redimido, que fui perdonado? ¿Cómo saber que Dios se ha revelado a mí y me va a revelar su voluntad? ¿Cómo? ¿Cómo saber que esta salvación es de verdad?
De verdad. No es una salvación a medias. No es un perdón a medias. No es una adopción a medias, porque no hay adopción a medias. Esto es verdad. La salvación eterna es verdad. ¿Cómo lo sé? Porque alguien llega y entra a nuestra vida y nos confirma que todo esto es cierto. Pero si yo creo y leo y entiendo todo lo que está en Efesios 1, pero Él no ha entrado a mi vida, lo voy a dudar. No voy a confiar en ello, aunque esté escrito. Porque el testigo, la garantía, que hablaremos la próxima semana, la garantía, el sello, etcétera, el que me hace creer con todo mi corazón, al 100%, que todo esto que dice Efesios 1 es verdad, las confirma la persona del Espíritu Santo. Es la única manera en que nosotros podemos ser confirmados de que todo esto es cierto. Si el Espíritu Santo no está, no hay manera de yo confiar en todo esto. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona, le hace entender, sin duda alguna, algo que el diablo nos quiere hacer que olvidemos. Y yo quiero que leamos un versículo, puestos de pie, por favor. Déjeme buscar el verso. Estamos en Efesios 1. Romanos 8, por favor. Sí. Pues aquí tenía la separada. Romanos 8. Cuando alguien viene a Cristo, recobra vida a su espíritu. ¿Sabía usted? Que sin Cristo el espíritu del hombre está muerto. Está ahí, pero está muerto. Salud. Y eso es lo que le llamamos vida espiritual. Cuando el espíritu, nuestra alma está viva, nuestro cuerpo está vivo, nuestro espíritu está muerto. Adán y Eva murieron. ¿Recuerdas? Cuando pecaron. ¿Y qué se le murió? ¿El alma? No. ¿El cuerpo? No. Su espíritu. Y cuando Él nos da vida nueva, es espíritu. Y Romanos 8 dice del verso 16, el espíritu, y usted ve la palabra espíritu con E mayúscula, ¿no es cierto? Siempre que ve en la Biblia espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El espíritu mismo, ¿quién? No manda a alguien, no manda un arcángel, no manda a alguien con 6 alitas. No nos manda una carta ni un messenger. El Espíritu mismo, Él mismo,
personalmente. El Espíritu Santo, el Espíritu eterno de Dios, el mismo Espíritu viene y le dice a mi espíritu, le dice a mi espíritu, cara a cara. Viene el Espíritu Santo y le dice y le recuerda y le recuerda y le recuerda a mi espíritu que soy hijo de Dios. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque constantemente en la vida necesitamos esta confirmación y esta confirmación. Y no es algo, no es una cosa, no es un sueño, no es una cancioncita bien bonita que escuché, no es un bebé que vi, es el Espíritu Santo quien confirma y le dice a mí, Espíritu, tú eres hijo de Dios. Aleluya. No lo olvides, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo puedo mandarle decir a mi esposa con 1000 personas que la amo. Pero lo importante es que yo le diga y yo le muestre que la amo. Y es bueno decirle constantemente, constantemente, constantemente. Y la palabra amor no se me ha desgastado. Sí, igual A-M-O-R, ahí igualitas. Dice, ay, ¿cómo te gusta decirme? Sí, y no me le ha acabado la palabra. Dígale, 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 porque el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, a mi espíritu, que yo soy hijo de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tenemos en ti y que podemos, Señor, disfrutar, pero que también tenemos que usar, Señor. Todo esto, dice Pablo a los Efesios, lo has hecho para la alabanza de tu gloria. Y todo esto nos has dado, Señor, para que seamos personas que participamos en tu plan eterno para el mundo. Ahora enséñanos, Señor, cómo voy a salir a la calle, cómo voy a ir al trabajo, cómo voy a ir a mi casa, cómo voy a ir a la escuela, cómo voy a ir a mi colonia, cómo voy a ir ahí donde me divierto, cómo voy a ir y ser parte para que este misterio se establezca entre los que me rodean. Porque no me llamaste, ni me salvaste, ni me perdonaste, ni me revelaste, ni me adoptaste, ni me apartaste, ni me elegiste para adorno, porque para adorno no servimos. Lo hiciste para hacernos partícipes de ese plan. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo nuestra vida. Perdónanos y ayúdanos, Señor, y ayúdanos a salir y ver cómo voy a participar en este que es misterio para otros, pero para mí no, y desarrollar entre los que me rodean el plan eterno de Dios, que es el plan maestro, el plan eterno de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Podemos saludarnos, despedirnos, vamos también a tomar lonche para luego tomar nuestra primera clase. Por favor, no se vayan todavía y no se vayan sin apuntarse, por favor, para el campamento. Asti nos tiene que decir algo en un minuto rapidito, recordarnos algo que va a pasar esta semana, así que así de pie vamos a escucharla. Sí, nada más recordarles que ahí voy a estar para los que se quieran apuntar para la clase de diabetes. Quería recordarles que es este jueves de 9 a 11 o en la tarde, si no pueden venir en la mañana, de 6 a 8.